Y así te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El significado real de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué digo real? Porque a nosotros nos han enseñado, ¿no?, un estilo de Pascua muy diferente. Inclusive para muchas personas, la Pascua que aparece en la Biblia y la Pascua que nosotros conocemos son diferentes, pero no es así, ¿no? Es la misma. O sea, es la misma que está en la Biblia. La que nos han enseñado a nosotros sí puede ser que tenga algunas variantes. Y todo lo que no es bíblico no viene de Dios, ¿no? Todo lo que el hombre ideó, lo que el hombre creó, simplemente es, como llamaba Jesús, tradiciones y enseñanza de los hombres. Lastimosamente, mucha gente, como está tan acostumbrada en esa tradición, se queda más bien en la tradición que en lo que dice la Biblia. Y cuando vos le mostrás la Biblia, se enoja, hasta te ofende, hasta te reta y con el tiempo hasta te va a apedrear si puede. Porque así ocurría en aquellos tiempos. ¿Se acuerdan cuando Esteban le estaba hablando al concilio de los sacerdotes y fariseos? ¿Esteban acaso les mencionó alguna cosa que no esté en la Biblia? ¿Por qué dice que crujían los dientes y tenían odio contra él? ¿Qué es lo que Esteban les mostró? Les compartió prácticamente desde la creación todo lo que la Biblia estábamos mencionando. Todo lo que se relacionaba con Jesucristo, los profetas, los salmos, la ley y el corazón que tuvieron los antiguos que habían rechazado la palabra, les hizo comparar con el mismo corazón que estaban teniendo ellos en ese tiempo. Siempre están ustedes oponiéndose a la verdad, al Espíritu, dice. ¿Qué es oponerse? Cuando Dios te quiere mostrar por su palabra, su verdad, vos rechazas. No, yo no acepto eso. Cuando te mostramos la Escritura, te abrimos la palabra, te mostramos los profetas, los salmos, la ley, pero no aceptas. Eso te opone a la verdad. Eso Esteban les presentaba a los sacerdotes. ¿Y el resultado cuál fue? Le apedrearon. Por eso nunca una persona que presente la verdad generalmente va a caer bien a otras personas. No le va a agradar a la gente escuchar la verdad. Así que uno tiene que saber eso, que cuando escuchen la verdad le va a empezar a desagradar. Ahora, si es que está escuchando una mentira y alguien puede comprobar que es mentira, entonces sí va a poder explicar. No, esto no está ahí, vos estás hablando de algo que no es cierto. Pero ¿cuándo es que va a quedarse sin poder explicar nada? Cuando le muestra que es cierto, se desagrada. Espero que los que estamos escuchando, los que estamos aprendiendo, no nos ofendamos porque sale la verdad. No nos sintamos mal cuando se dice la verdad, que es lo que está escrito, y se relacione con nuestra vida. Sino al contrario, tengamos un corazón de arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Regresar a la verdad. Eso es simplemente arrepentirse. Retornar a lo que dice la Biblia. Arrepentirse no es humillarle a alguien. Arrepentite, no es eso. Nosotros estamos acostumbrados a usar así la palabra arrepentimiento. Arrepentirse es mostrarle a una persona lo que dice la verdad, invitarle a esa persona a que regrese a esto. Y claro, para regresar a la verdad, tiene que dejar la mentira, la falsedad. Y muchas veces tiene que reconocer que estaba viviendo en falsedad. Y tiene que realmente darse cuenta que estaba haciendo mal. Entonces, eso es un acto de humildad de cada persona. Y es lo que a Dios le agrada en el corazón de las personas. Lastimosamente, muchas personas, aunque se dan cuenta que es la verdad, pero hay algo que le impide arrepentirse. Se llama
el orgullo y la soberbia. Entonces prefieren el método que usaban los fariseos, sacerdotes y saduceos. Ustedes saben cuál era su método cuando ellos descubrían que lo que los apóstoles, lo que Jesucristo le decían era la verdad. ¿Cuál era su método de ellos? ¿Quieren saber cuál era el método para ellos que usaban? Se iban, se salían, desaparecían. Entonces, es el mismo método que hacen muchas personas también. Simplemente desaparecen, se van nomás. Entonces, ya tienen que saber, entonces, ¿por qué algunos no vienen más? ¿Por qué algunos desaparecen? Poco a poco van desapareciendo del mapa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque el verdadero discípulo se queda hasta la última consecuencia. Se enfrenta, pelea, discute también. Porque esta palabra está en juego su alma y su eternidad. Por eso no puede correr hacia así, ¿no? Está en juego su alma. Pero el fariseo, no. Eso es una típica característica de los fariseos. Por eso es muy importante este punto, ¿no? Entender. Bueno, capítulo 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Temían al pueblo porque cuando Jesús hablaba y predicaba, Él no hablaba cosas que no esté en la Biblia, no hablaba cosas que no esté en la Escritura. Entonces, temían arrestarle delante de la gente porque, ¿por qué le arrestan a él si él está hablando la verdad? Ustedes son los que están equivocados. Él claramente le ha mostrado que lo que está diciendo viene de Dios. ¿Con qué objeto, con qué causa le van a acusar? Aunque intentaron, ¿no? A través de mostrarle una moneda, a través de hablarle algunas cosas, intentaron hacerle caer, pero no pudieron. Pero igual ellos querían matarle. ¿Quiénes son los que querían matar a Jesús? Los pecadores, las rameras, los publicanos, los asesinos. ¿Quiénes son los que querían matar a Jesús? Los escribas, los que hacen la Biblia, los que tienen el poder y la autoridad sobre la Escritura. ¿Qué les parece? Los que escribían ahí, los sacerdotes, las personas que supuestamente tenían que garantizar la enseñanza de la palabra, son los que querían matar a Jesús. Hoy en día, ¿quiénes son los que aborrecen que se comparta la Escritura? Les puedo asegurar que hasta las organizaciones que crean estos libros se enojarían si le empezaba a mostrar lo que está escrito en sus creaciones. Señor editor de este libro, te quiero mostrar lo que está escrito acá en tu libro. Se enojaría, se molestaría. Las personas que tienen autoridad para imprimir, para mandar a hacer estos libros, son los que precisamente no están haciendo lo que dice acá. Las personas que se jactan, ¿no?, de presentarse como representantes de Dios, como siervos de Dios, como poderosos de Dios, son los que cuando le habla la Escritura te rechazan y te hacen a un lado, y si pudieran te matarían, pero temen nomás al pueblo. Si tuvieran la oportunidad te matarían. ¿Acaso desear que le pase algo a alguien es igual que matarle o no? Si yo escuché cuando estuve de viaje en una ciudad hace poco, que cuando compartía con un hermano que estaba en contra de la iglesia ahora, de allá, que decía, ese lugar es un lugar de maldición. Ustedes están todos maldecidos, van a fracasar. Así dijo. Entonces, desearle el fracaso a alguien, ¿no es igual que matarle? Si tuvieran ellos, por ejemplo, el poder, Señor, que en este momento caiga en ese lugar una tormenta o una lluvia de azufre, ¿harían o no? Si tuvieran ese poder, ¿lo harían o no lo harían? Sí. Entonces ya pueden imaginarse que si tuvieran el poder de matarnos, nos matarían. En ese momento, si ellos tuvieran el poder de agarrarle a Jesús y matarle, ¿lo harían o no? Pero ¿por qué no lo hacían? No es porque no tenían el poder, ni porque no querían, porque no era la hora ni el tiempo. Porque ellos no querían matarle a Jesús en tiempo de la Pascua, para que no se haga alboroto. Pero Jesús quería morir en tiempo de la Pascua. Ahora no era su tiempo. Acá dice que faltan 2 días todavía para la Pascua. Entonces Jesús tiene que planear bien. Jesús mismo está planeando su muerte. Aunque ellos no quieren matarle a Jesús durante la fiesta de la Pascua, pero no van a poder impedirlo. ¿Qué es la Pascua para los judíos? Para eso tenemos que ir otra vez a Éxodo capítulo 12, para entender muy bien. Y les recomiendo que como tarea
Todos estos capítulos que vamos a mencionar, ustedes en su casa, si pueden, léanlo completo, ¿no? Cada capítulo que vamos a mencionar, yo voy a leer algunos versículos, pero cada capítulo, libro y capítulo, ustedes pueden ir a leerlo. Pueden leer un capítulo antes, un capítulo después, para entender más claramente. Increíble lo que sale acá, pero así es, para entender la Pascua. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 1. Esto es cuando Dios habla a ellos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Se está refiriendo al mes de Abib o Nisan. Ese es el mes primero de los judíos, de los hebreos. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así le estaba explicando lo que van a hacer ellos para celebrar la Pascua. El primer mes de los hebreos, que era el mes de Nisan, a partir del día número 10, van a agarrar un cordero o una cabra que ellos estaban cuidando, lo van a guardar hasta el día 14, 4 días. Esos 4 días ellos tienen que guardarlo para examinarlo, para ver que no tenga ningún problema, para después inmolarlo. ¿Qué significa inmolarlo? Sacrificarlo el día 14 de Nisan, según el calendario judío. Bueno, eso les mandó para que hagan. Vamos a leer un poquito más. Éxodo 12, 21. Versículo 21, Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es sacrificar un cordero en el mes de Nisan a los 14 días del primer mes. Eso es la Pascua. Hay que sacrificar ese cordero. Propósito por el cual se tiene que sacrificar ese cordero: iba a pasar el ángel de la muerte aquella noche y iba a matar todo primogénito, tanto judío, israelita, como egipcio. Pero las personas que hayan sacrificado ese cordero y que hayan pintado la sangre de ese cordero su dintel, el ángel va a pasar y no le va a ocurrir ningún daño. Así, ese era el objetivo. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ese era el motivo por el cual tenían que sacrificar el cordero, derramar su sangre y pintar su dintel. Si no hacen esta cosa, si pasa el heridor, el ángel de la muerte, ¿qué va a ocurrir? Va a haber muerte en esa casa. ¿Hasta cuándo van a hacer esto? Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Se sigue haciendo actualmente? No. O sea, acá dice para siempre o no. O hemos leído mal. Tal vez se equivocaron los escritores de esta parte. Acá dice así o no. ¿Ustedes leyeron así? Sí, bueno. O sea, algún error hubo en la historia, ¿no?, que impidió esto. Pero vamos a continuar leyendo. Guardaréis esto por estatuto vosotros y vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Es un rito. Ya se va a convertir en un rito. ¿Qué significa? En aquel día era para librarse de la muerte. Después ya se iba a convertir en un rito, en una tradición que Dios ha establecido.
Hay tradiciones que lo establecieron los hombres. En el caso de esta tradición, ¿quién lo establece? Dios en su mandato, en su ley. Por eso no podemos decir que es una tradición de hombres, como dicen actualmente. No, eso es tradición de los judíos, tradición de los hebreos. No, esto ni siquiera de los hebreos. ¿Quién lo está diciendo? Dios lo está mandando a ellos. ¿Dónde me quedé? 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Ya va a haber la pregunta, ¿por qué hacemos cada año estas cosas? ¿Con qué motivo hacemos? ¿Qué le vamos a responder? Vosotros responderéis, versículo 27, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Para que ustedes recuerden que la muerte venía sobre ustedes, que ustedes eran dignos de muerte, pero Dios les libró a ustedes por medio de este sacrificio, por medio de este acto. No tienen que olvidarse de esto nunca, jamás. Realmente nosotros cuando vemos esto es el libro de Moisés, estaba anunciando la muerte del Cordero que iba a ser Jesucristo. ¿Por qué quería que ellos hagan perpetuamente? Realmente, ¿a quién tenían que ellos estar esperándole para siempre? A Jesús, al Mesías, al Cristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A Él tenían que estar esperando. Dios sabía ya que ellos iban a tener problemas, iban a pecar. ¿Sabía ya o no sabía? Sabía todo. Por eso, esto le pidió que no se olviden de hacer. Pero precisamente los israelitas, ¿hicieron o no lo hicieron? Se olvidaron mucho tiempo. Después vamos a ver eso. Pero vamos a ver más versículos para confirmar. Éxodo 34, el tiempo y la fecha que hay que hacer este sacrificio. Éxodo 34, el versículo 18. ¿Qué fecha hay que hacer esto? La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te ha mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. ¿Por qué se llama también fiesta de los panes sin levadura? Porque en esa época ellos salieron deprisa, corriendo, sin tener oportunidad de leudar la masa de los panes que prepararon. Así nomás hicieron. Pero ¿qué representa esos panes sin levadura? Si nosotros estamos a través de los libros de Moisés, tratando de encontrar al Cristo, al Mesías, ya por medio del Cordero es fácil encontrar. Juan el Bautista cuando le vio a Jesús que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mencionó como Cordero. Ahora, Jesús también representaba los panes sin levadura. Porque pan sin levadura, ¿qué significa? No hay malicia, no hay pecado, no hay codicia, no hay corrupción. Jesucristo, ¿cómo se presentó para hacer la Pascua? Cuando Él estaba con sus discípulos, y eso está más adelante, Él tomó el pan. ¿Qué dijo que era el pan? Su cuerpo. Entonces, ese cuerpo tiene que ser con pecado, malicia, rencores, odio. No, tiene que ser sin levadura, para que ellos puedan participar de la Pascua, para que Él pueda hacer el pan que se presenta en la Pascua. Por eso vemos que Jesús representa ese Cordero, Jesús representa los panes sin levadura. Entiéndanos, para entender un poquito. Bueno, ¿qué fecha dice acá? Mes de Abib, la fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Bueno, sabemos el mes. El tiempo es el 14, la fecha 14 del mes de Abib. Vamos a otro versículo, Levítico 23. Levítico 23. Levítico 23, el versículo 4. Levítico 23, versículo 4. Dice así. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Fíjense que esta fiesta de Pascua no se hace cualquier momento, no se hace cuando yo quiero, se hace en el tiempo señalado bíblicamente. Dice, versículo 5, 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis.
Ese primer día sería el día 15, es el día de reposo anual. Hay que entender muy bien. Los judíos tenían anualmente un día de reposo. Se llamaba ese día 15. Reposo de gran solemnidad. En la Biblia sale, ¿no?, esa palabra, que ese día era un día de reposo de gran solemnidad. No es un día sábado comúnmente. Puede caer el día de reposo de gran solemnidad, puede caer cualquier día. Puede caer a la mitad de la semana o no. Eso es muy importante entender. Entonces es un día de reposo, no hay que hacer nada. Los 7 días de panes sin levadura. Bueno, otro versículo. Ahora vamos a ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, cómo, aunque Dios le mandó a ellos hacer esta fiesta, cómo ellos no hicieron. Simplemente, al entrar en la tierra prometida, ya ellos cómo se sintieron, se sintieron satisfechos, se sintieron, ya logramos nuestro objetivo, ya estamos en la tierra prometida, ya estamos felices, y empezaron a vivir, como comúnmente se dice, panchamente. Ya empezaron a vivir ya, ay, por fin se acabó el desierto, por fin se acabó el martirio, ahora ya estamos en nuestra tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a idolatrar, empezaron a vivir corrompidamente, y durante mucho tiempo no hicieron estas fiestas. Y por eso vemos todas las desgracias y todas las catástrofes que le ocurrió a los israelitas. Segunda de Reyes, capítulo 23. Esto ya es en el tiempo del rey Josías. ¿Se acuerdan que había pasado con el abuelo del rey Josías, que había mandado quemar y destruir todos los libros de la ley que existía? Porque él no quería saber más nada de los mandatos de Dios. Porque siempre había gente que le reclamaba, por ejemplo el profeta Isaías le reclamaba, ¿por qué están así? ¿Por qué están así? ¿Por qué hacen así? Y él entonces mandó, en la Biblia está escrito así, él mandó quemar todo. No quería que se haga nada de lo que está en la Biblia, quería ya cambiar. Pero después de muchos años, cuando él manda a restaurar el templo, encuentra el libro de la ley y lee el libro de la ley. ¿Y qué descubre? Que durante mucho tiempo nosotros no habíamos hecho lo que Dios nos había mandado. Se puede decir que es casi similar a lo que a nosotros ya nos ha ocurrido. Durante mucho tiempo, por causa de la religión, la denominación, el liderazgo falso, nosotros teníamos velado nuestra vista de lo que dice la Biblia. Y hacíamos las cosas que la tradición o que los líderes o las denominaciones nos presentaban, pero no hacíamos las cosas que la Biblia decía. Eso es muy importante. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, vamos a hacer únicamente lo que hacía el rey Josías, rasgar su vestido. Oh, Dios mío, hemos vivido desastre, ¿no?, corrompidamente. Segunda de Reyes 23, 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Si ustedes leen todo el capítulo 23, se van a dar cuenta que después de haber encontrado el libro de la ley, le presentan, Josías mira y se da cuenta que ¿cuál era una de las principales cosas que nunca habían hecho? Pues la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Nada más y nada menos que recordar cuando fueron liberados del ángel de la muerte, cuando Dios les salvó a ellos de la muerte y les hizo cruzar el desierto y les dijo que hagan para siempre y perpetuamente. Porque esto tenía simbolismo en el Mesías, que iba a venir. El versículo 22, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Fíjense lo que dice la Biblia. Desde los jueces. Después de Josué, pasó Josué, vinieron algunos jueces, ya no hicieron más. Y si ustedes leen el libro de Jueces, se van a dar cuenta que ¿qué ocurría ahí? Continuamente el pueblo era conquistado, después Dios le enviaba un libertador, pero después otra vez eran conquistados, y así sucesivamente, continuamente ocurrían desgracias. En el tiempo de los reyes también, ¿qué ocurrió? Los reyes de Israel empezaron a pecar, a adorar ídolos, a vivir corrompidamente, a vivir realmente una vida que Dios no le había dejado para que tengan. Pero ¿qué se habían olvidado ellos? De hacer nada más y nada menos que la Pascua. Podemos pensar entonces que, no, pero era lo que ellos no hicieron. Hoy en día nosotros. Podemos pensar que nosotros hicimos una de la Pascua. No me acuerdo ni sé qué es la Pascua. Si acá está diciendo que ellos no habían hecho ese tiempo, y si nosotros vemos todo lo que le ocurrió a ellos, que estaba escrito en la ley que le iban a ocurrir, podemos pensar que, Dios mío, ¿qué es lo que ha ocurrido? Podemos tener el mismo corazón de Josías. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hemos hecho nuestros padres? Han hecho. Y se venía para Judá
un gran castigo, ¿no? Ustedes saben que unos años después del rey Josías, viene Jeremías y explica a ellos, aunque en ese tiempo ya empezaron ellos a hacer la Pascua, pero como dice en Jeremías, fingidamente. Hacían la Pascua solamente por religión, porque el rey había establecido, no porque habían cambiado su corazón. Por eso Jeremías viene y les dice, sus corazones no han cambiado. La Pascua no es para que sea un rito nada más, es para que el corazón de ustedes cambie. Cuando aparece la Escritura en la vida de una persona, no es para que ahora diga, bueno, ahora yo ya hago las cosas como Dios dice. Ya no soy más como esos que viven bajo tradiciones y empezamos a menospreciarle a esa gente. Sino es que para que nuestro corazón cambie hacia Dios. Pero no cambió el corazón de los Israel, de los judíos. Por eso al final vino Babilonia y hizo desastre, destruyó todo. No había sido hecha la Pascua desde los tiempos en los que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni en los reyes de Judá. A los 18 años el rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Esa fue cuando se restablece. ¿Dónde más aparece esto? Vamos a ver el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 19. Y Esdras es después de la cautividad. Fíjense ustedes cómo en el tiempo ya de Esdras, él entendió la importancia de la Pascua. Esdras capítulo 6, Esdras 6, 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Después de los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia, en ese tiempo, ¿se acuerdan quién estaba? Daniel leía la Biblia, leía la Escritura, él entendió, nuestro pueblo ha pecado, nuestro pueblo se olvidó de su Dios, se olvidó de sus pactos, de sus promesas. Ya cuando regresan Nehemías y Esdras, ¿qué hacen cuando restablecen Jerusalén? Comienzan haciendo la Pascua, porque sabían, esa era la causa por la cual se habían apartado muchos años de Dios. Los hijos de la cautividad, los que estaban cautivos ya, los que habían ya sido criados en Babilonia, regresan y ellos podían decir, bueno, nosotros que tenemos que ver con la Pascua, nosotros nos criamos con otra costumbre. Cuando no conocían la costumbre de Dios, se criaron con esa costumbre, pero cuando se le empieza a mostrar cuál es la costumbre, cuál es la tradición que Dios dejó, ¿qué hicieron ellos? No, nosotros no estamos más en esas tradiciones antiguas, hay que modernizarse. No, ellos hicieron otra vez la Pascua. Versículo 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Siguiendo estrictamente, de acuerdo a lo que la ley decía, ellos hicieron la Pascua. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes y por sí mismos. Así está escrito en Esdras. Ahora, lo importante es saber, ellos restablecieron la Pascua, pero hay una parte donde más me sorprendió cuando leí esto, y tal vez no voy a poder explicar, pero voy a leer nomás, pues ustedes se van a sacar la conclusión. En el libro de Ezequiel, capítulo 45, y si ustedes alguna vez han leído el libro de Ezequiel, desde el capítulo 40, sabrán que está hablando de tiempo futuro, ¿sí o no? ¿Han leído alguna vez Ezequiel, capítulo 40? Ezequiel 40 dice la visión del templo. ¿De cuál templo sería? Si en ese tiempo se había destruido todo el templo de Jerusalén. ¿Será que era el templo del tiempo de Jesús? Él está viendo la visión del templo en donde un príncipe gobernaría a todas las naciones. Usted le dejo de tarea, lean 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Si quieren entender todo esto. Si ahora voy a leer, no voy a entender. Pero todo esto está hablando visión futura. Este capítulo 40 de Ezequiel está hablando acerca de lo que va a ser el reino milenial. Y sorprendentemente, ¿qué dice acá? 45:21. 45:21. Versículo 20 vamos a leer. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe, ya sale aquí el príncipe, hay un príncipe. Sabemos que ese príncipe, según nuestra
nuestro poco conocimiento y leyendo también Ezequiel 37, ese príncipe hay muchas probabilidades de que sea el rey David, el que va a estar gobernando. O también puede ser el Mesías. Tenemos que estudiar profundamente para entender este punto, ¿no? No me traten de... Pero así dice, ¿no? No es un sacerdote, no es un rey. ¿De quién está hablando entonces? O es el rey David que sale en Ezequiel 37, que va a gobernar, que va a ser príncipe de tu pueblo, o es el Mesías. Pero ¿qué dice que va a hacer? Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Está saliendo Pascua, nada más y nada menos ya, en el futuro. Ahora entienden por qué Éxodo decía, ¿hasta cuándo harían esto? Para siempre. ¿Será que la palabra de Dios así dice por decir nomás? No. Es algo tan importante que se va a hacer en el reino celestial, en el reino milenial, que todos nosotros anhelamos estar y ahora nosotros ni sabemos ni entendemos qué para lo que eso es. Qué extraño, qué raro. Bueno, creo que hasta aquí entendimos bien. Volvamos a San Lucas. Bueno, entonces esa era la fiesta de la Pascua de los judíos. Por eso la Pascua que Jesús iba a celebrar ahora con su discípulo no era una fiesta, una cena que él inventó. Era algo que él estaba siguiendo de acuerdo a la ley. Por eso Jesús estaba continuando la tradición de los judíos. Pero él estaba cumpliendo ahí lo que se había mencionado durante mucho tiempo, porque él iba a ser esta vez el Cordero de la Pascua. Bueno, el capítulo 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los número 12. Antes de explicar esta parte, los sacerdotes querían matar a Jesús antes de la Pascua, no querían matarle en la Pascua. Pero ¿qué ocurrió acá? Si Jesús tiene que morir en la Pascua, entonces algo tiene que ocurrir. Por eso este acto, ¿no?, de que entra Satanás en Judas es como si estuviera siendo usado, ¿no?, para que ocurra este hecho. Ahora les voy a entregar. Vamos a ver un ratito San Mateo capítulo 26. A ver cómo está diciendo ahí. San Mateo 26. San Mateo 26, el versículo 3 primero vamos a leer. Entonces... 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron con en el patio el sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos no querían hacerlo durante la fiesta. Pero ¿qué ocurrió? Que aparece uno de los discípulos, mientras ellos estaban planeando, vamos a asesinar a Jesús, pero no durante la fiesta. ¿Me entendés, página? Sí, sí. Mientras ellos estaban planeando, ¿sí? Hola. Judas. Aparece Judas, ¿no? Tengo un negocio que proponer. Aparece Judas y ellos estaban planeando cómo atraparle, pero después de la fiesta. Pero Judas viene, ahora yo les voy a entregar. Entonces, ¿era el momento o no? Era el momento que tenían que aprovechar ahora, porque después, quién sabe si le van a poder atrapar. Entonces, ¿qué ocurre? Versículo 14. Entonces, 26:14. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. ¿Se dan cuenta que el que le empuja ya a los sacerdotes a atraparle ya a Jesús, ya era Judas? Ya déjenme mi cargo, yo les voy a decir, hoy es el día. Y justamente Judas decidió esa noche, un día antes de la Pascua, ¿no? Día antes de la Pascua. Volvamos a San Lucas. Bueno, aquí dice que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. ¿Por qué había 12 discípulos? Los 12 discípulos representan las 12 tribus de Israel. Jesús iba a hacer en esa noche un pacto con las 12 tribus de Israel, como hizo en el monte Sinaí. Pero eso vamos a explicar después, en otro día, si no vamos a alargar el tema. Lo que acá queremos analizar es por qué Satanás entró en Judas. ¿Cómo puede hacer Satanás para entrar en una persona? ¿Por qué le eligió Satanás a Judas? ¿Y cuál era la característica de Satanás para entrar en una persona? ¿Qué es lo que tiene que reunir, las condiciones que tiene que reunir una persona para que Satanás entre en su vida? Así por así nomás Satanás puede entrar en la vida de una persona. Nosotros hemos dicho que no, le engañó Satanás, no, Satanás le engañó, Satanás te engañó. Hay que tener en cuenta
la vida de quién Satanás se apodera. ¿Por qué usó la vida de Judas? ¿Cuál es la característica de Judas? Primero, ¿qué amaba Judas? El dinero. Amaba mucho el dinero. Él era encargado de cuidar la bolsa. Entonces Satanás observa el deseo que tiene una persona y bueno, desde ahí empieza a tentarle, porque se le da cabida. Cuando vos le das cabida a Satanás, cuando vos le demostrás que te gustan estas cosas, entonces entra en tu corazón. Esa es la característica de Satanás. Por eso, San Juan capítulo 12, versículo 4. Fíjese lo que dice ahí, lo que está escrito ahí. Vamos a analizar un poco cómo era el corazón de Judas y a ver si no, para que nosotros también un día no seamos tentados por Satanás. Bueno, aquí ¿qué estaba ocurriendo? Aquí estaban cenando en la casa de Lázaro. De repente viene María, la hermana de Marta, de Lázaro, y derrama un perfume sobre la cabeza de Jesús. Un perfume caro, muy caro. ¿Y qué ocurre? El versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién fue? Judas Iscariote. Estaba analizando qué significa la palabra Iscariote. Iscariote quiere decir tipo de Isca. O sea, Iscariote es como un lugar que se llama Isca y esa persona es de Isca, de una zona determinada. Pero ¿por qué esas personas, por qué significaba de Isca? ¿Qué era Isca? Esa palabra Isca venía también de Sícar, de la palabra Sícar. O sea, es como decir de una zona de Sícar. Así. ¿Y qué era Sícar? Sícar era una armita que tenían las personas, un cuchillito que usaban para asesinarle hacia las personas a escondidas. Por ejemplo, venían así escondidito con su cuchillito y de repente cuando había alguien ahí, alguien importante, sacaban y le mataban. Por eso a esta persona que usaban este Sica se le llamaba sicario. De ahí viene la palabra sicario. Entonces, porque ellos tenían Sica. Entonces, justamente Iscariote deriva, es como decir, persona que vive en un lugar donde usan Sica. Algo así. ¿Entiendes? ¿No? Esto, para analizar esto hay que buscar, leer, mirar. Ustedes hagan el trabajo si quieren saber si es así. Les doy la opción. Tienen Google, Wikipedia, etcétera. Busquen ahí de dónde viene esto. Pero eso representa. Y coincide. Porque Judas Iscariote tenía esa tendencia. De ahí viene que era una persona revolucionaria. Los sicarios generalmente venían también de los celotes. Los celotes tenían personas así que cuando había una persona, un centurión, ellos se acercaban así como y de repente ellos le mataban y corrían. Entonces moría el centurión. Así ellos hacían ese tipo de homicidios. Judas era esta clase de personas. Por eso dice Iscariote. Bueno, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, versículo 4, hijo de Simón, de que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Él empezó a pensar que esto es un desperdicio. ¿Cómo se va a derramar esta cosa tan valiosa? Hay muchos pobres en nuestro país. Recuerden que en ese tiempo el pueblo estaba siendo oprimido tanto por Roma como los sacerdotes. Había mucha pobreza y el Mesías venía a cambiar eso. Entonces Judas está usando esa tendencia de que nosotros supuestamente estamos viniendo a cambiar el sistema y estamos desperdiciando. ¿Para qué? Ya sé que Él es Jesús, tal, pero ¿para qué tanto así? Es como criticar la acción de esta persona. Es igual que una persona gasta, por ejemplo, para predicar, para evangelizar, y algunos piensan, no, esto podía darse para comer a otras personas, así. Muchas veces este pensamiento también es equivocado. Si nosotros necesitamos gastar para predicar, es un desperdicio, no puede, aunque por eso haya muchos pobres, entonces, bueno, lastimosamente no podemos predicar porque hay muchos pobres. ¿Se puede tener este pensamiento? Pastor, vos gastás tu dinero viajando allá en tal parte en vez de darle a esos pobres. Así se puede decir. ¿Para qué comprar un parlante? En vez de comprar estos parlantes, por ese precio podíamos ir a comprar arroz y fideo y darle a los pobres. ¿Se puede hacer así? No, pues, entonces este concepto de Judas ya no era más, pero el problema no era lo que él no estaba pensando en los pobres. Está bien si estaría pensando en los pobres, realmente, pero él
qué estaba pensando. ¿Qué dice acá? Y generalmente la gente que usa este término de que se hubiera dado a los pobres, se necesita para los pobres, generalmente es persona que no le interesa el corazón de Dios ni la palabra, menos los pobres. Por eso van a fijarse en las personas que reclaman el servicio a los pobres, generalmente es porque no le interesa el alma de esas personas. Si le interesaría, entonces, ¿qué dice la Biblia? Trabaje para ayudar a los demás, dice. Ganar plata, ayudar a los demás, si realmente te interesa, si realmente quieres ayudar a los pobres. Así está escrito, el apóstol Pablo así mencionaba. Dice, pero dijo esto, versículo 6, no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué dice que era Judas? Ladrón. ¿Dónde dice en la Biblia que no hay que ser ladrón? En los libros de Moisés. ¿Será que Jesús, explicándole a ellos continuamente la palabra, los escritos, nos le hacía entender que no hay que ser ladrón? ¿Pero Judas entendió eso? No. Entonces, ¿qué está haciendo Judas? Le está dando cabida a Satanás. Esa es una puerta donde puedo entrar. Aunque sabe la palabra, aunque conoce la palabra, aunque se le mostró la palabra, él rechaza la palabra. Entonces es la puerta para Satanás, para entrar. ¿Sí? Por eso entró Satanás en Judas. Otro capítulo aquí en San Juan, el capítulo 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Acá sale que el diablo puso en su corazón para entregarle. La pregunta era de nosotros, ¿por qué el diablo puso en el corazón de Judas para entregarle? ¿Qué es lo que Judas tenía que los demás no tenían? ¿Qué es lo que había en el corazón de Judas? ¿Qué dice la Biblia que era él? Era ladrón. ¿Entienden? Entonces era un pecador contra los mandamientos de Dios. ¿A quién Satanás le puede manejar? Al que peca contra las leyes de Dios. Al que rechaza las leyes de Dios es un instrumento de Satanás. Algunos ejemplos que yo anoté acá para entender más o menos. Algunos personajes que ustedes conocen del Antiguo y Nuevo Testamento que casi igual que Judas fueron utilizados por Satanás por causa de la codicia. A ver si ustedes me mencionan. Giezi en tiempo del profeta Eliseo, que era secretario de Eliseo, cuando Naamán trae recompensa para dar a Eliseo dice, yo no trabajo por recompensa, este es el trabajo de Dios. Dios tuvo misericordia de tu vida. Tranquilo, señor Naamán, váyase en su casa y disfrute de la sanidad que Dios le dio. Pero eso entró en el corazón de Giezi, ¿o no? Ay, yo necesito ese dinero, me hace falta para estas cosas. ¿Y qué hizo él? Con engaño fue ante Naamán y le dijo, mi señor me manda. ¿Qué empezó a hacer ahí? A mentir. ¿Dónde está escrito que no hay que mentir? En la ley. Entonces cuando una persona hace algo, aunque parezca un bien común, tal vez él pensaba, sí, pero yo este dinero voy a usar para comprarle ropa nueva a mi maestro, también porque la ropa que tiene ya es muy viejo, voy a comprarle cosas, va a ser para un bien común. Pero era algo, él que estaba haciendo, estaba dejando que Satanás se apodere de su vida. Por eso cayó. Otra persona, ¿se acuerdan de Acán? ¿Quién era Acán? Cuando estaban entrando en la tierra prometida en Jericó, Josué había dicho, no tomen del anatema, de lo maldito, de la cosa contraria a Dios. ¿Qué es anatema? Cosa contraria a Dios. Si ustedes toman estas cosas, su corazón va a ser contrario a Dios. Eso significa no tomen del anatema, no tomen de las cosas que va a contradecir su vida con Dios. Pero Acán, cuando vio los lingotes de oro y los mantos babilónicos, codició, dice. Imagínate, yo nunca en mi vida podría tener un manto babilónico, un lingote de oro, es mi oportunidad. Y justamente él olvidó para qué estaba entrando ahí. Estaba entrando para conquistar la tierra prometida, el reino que Dios un día va a usar como reino eterno. Entonces lo eterno él estaba dejando por lo temporal. ¿Qué les parece? La codicia, porque al tener la codicia, Satanás se apoderó de su vida. Otro personaje en la Biblia se llama Balaam. Balaam también, aunque Dios le dice, este pueblo es un pueblo bendito, no puede ser maldecido, no vayas con ellos, sino, sí señor, voy a hacerlo. Después la segunda es cuando le proponen, pero te vamos a pagar bien, te vamos a dar mucho dinero, vamos a hacerme ese trabajo. Ahora voy a consultar con Dios, Señor, ellos que dicen que me van a pagar, ¿qué decís? Si vos decís, me voy a decir, ¿Dios se dio cuenta o no? Este señor ya le abrió las puertas a Satanás. Ya dejó que Satanás entre en su corazón. Andate nomás.
Dios no te va a impedir que hagas las cosas cuando estás en contra de Él. Te va a dejar, no te va a impedir. No piense usted, Señor, ¿por qué no me impediste? Como dice muchas cosas. ¿Por qué permitiste que haga esta cosa? Dios me permitió. Algunos le culpan a Dios, ¿no? Que Dios permitió que yo haga esta cosa. Por causa de Dios hice. Él no te va a luego dejar. Si vos rechazaste su ley, su palabra, bueno, ¿qué va a hacer mal? Te da la libertad. Simplemente. Por eso, si Él hubiera permitido todas las cosas malas y quiere que hagamos, no hubiera dejado su ley entonces. Si no deja su ley, entonces sí podemos decir, Dios me permitió hacer estas cosas. Pero al darme su ley, al darme su palabra, al mostrarme su escritura, me está diciendo, estas cosas yo no quiero que hagas. No me gusta que hagas. Yo no he permitido. Tu concupiscencia, que sale en Santiago, hizo. ¿Qué es concupiscencia? Deseo excesivo de querer y poseer algo para mí. Esa es concupiscencia. Bueno, otro personaje también en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué dice Pedro que le dijo? Satanás tentó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, a Dios. La mentira en la Biblia no es algo que a Dios le gusta y han mentido ustedes. Hicieron una mentira, le abrieron la puerta a Satanás. Si hubieras hecho como tu corazón decía con sinceridad, no habría habido problema. El problema es que quisiste mentirle a Dios y al final murieron. Ustedes pueden buscar esos términos. Hablamos de Números 22, Segunda de Reyes capítulo 5, el caso de Giesi, Josué capítulo 7, el caso de Acán, y Hechos capítulo 5, como referencia, ¿no? Para buscar ahí, para entender esos temas. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Como dice ahí, ganancia es la piedad. ¿La piedad qué es? El vivir conforme a lo que Dios te establece. Dice que eso es una ganancia. ¿Será? ¿Por qué las personas prefieren dejar el culto y no perder horarios de trabajo o horarios de negocio o tiempos de negocio? No, yo hoy tengo que ganar mucha plata. Yo hoy tengo que negociar. No, yo voy a perder dinero si me voy al culto. No, para mí es pérdida ir al culto. Pierdo tiempo, pierdo dinero, pierdo energía. ¿Por qué para ellos es así? Porque la piedad para ellos no es ganancia. ¿Qué es ganancia? Lo que el mundo le da. Pero la Biblia dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estoy contento con lo que Dios me da. Pero yo lo que quiero ganar es conocer más cómo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso quiero ganar. Cada día hay menos personas que quieren ganar eso. Cada día hay menos. ¿Qué dice más? Versículo 7, 6:7, 1 Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, miren lo que dice ahí, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué fue lo que le dieron a Judas para vender a Jesús? ¿Qué fue lo que le ofrecieron? Dinero. Por dinero él prácticamente vendió su alma al diablo, ¿no? Entregó su alma al diablo. Al tener ese deseo de dinero, él abrió las puertas al diablo. Las personas que por dinero abandonan la piedad, la creencia en la palabra, el tiempo para oír la palabra, que según la Biblia, no según yo, ¿no? Están haciendo, están cayendo en lazos del diablo. Están siendo, como dice acá, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué ocurrió con Judas Iscariote? Cayó en perdición, destrucción. Nada más y nada menos, ¿qué le esperaba a Judas Iscariote? Reinar con Jesús sobre las 12 tribus de Israel eternamente. ¿Pero por qué causa él vendió esto o rechazó esto? Por 30 piezas de plata, que ni siquiera usó, ¿no? Fíjese lo terrible que es cuando uno le abre las puertas al diablo. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque la raíz, dice ahí, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe en la palabra, de la fe en la escritura,
Eso es lo que significa se extraviaron de la fe. Dejaron creer en la Biblia, dejaron creer en la palabra y confiaron en el mundo. No, está ese negocio, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucha ocupación. Vos no me entendés, pastor. Yo tengo que ganar dinero. Sí, está bien, yo entiendo todo. Pero yo solamente te muestro lo que la Biblia dice. No porque pastor, dice el pastor no me entiende. Yo le puedo entender a todas las personas. Yo voy a entenderle siempre. Pero delante de Dios, cuando uno piensa, ahí ya va a ser otro sistema. Dice aquí, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así está escrito a los que aman el dinero en la Biblia. Un versículo más, Efesios capítulo 4. Miren lo que dice, para las personas que han recibido. Imagínense, Judas Iscariote, ¿cuánto tiempo estuvo con Jesús? 3 años y medio. ¿Será que Jesús no le enseñó nunca la escritura, la palabra? Sí, le enseñó, le mostró y vivió también. Capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué una persona que vos le presentaste ya toda la palabra, que le mostraste ya el camino correcto, viviría todavía así? Porque su corazón es duro, porque no quiere dejar la verdad. No por culpa de que la palabra está mal. No, venda y poi la Espíritu Santo, como dice alguno. Ahí no se manifiesta el Espíritu Santo. No, acá no dice así, o acá dice así. Vos le presentaste, le explicaste cómo tiene que vivir y no cambia. Él seguía no cambia y no cambia porque no cree lo que se te mostró que dice que tiene que hacer. Acá dice así, no cree, no acepta. Rechazado, no, yo le acepto a Dios. ¿A qué Dios? Al Dios de este siglo le acepta, no al Dios de la Biblia. Porque el Dios de este siglo es lo que le incita a engañarse, a engañar a todos los demás y a vivir conforme a las tradiciones del mundo. ¿Se acuerdan que le ofreció Satanás a Jesús para que le adore? Todos los reinos te daré si postrado me adorares. Jesús, ¿qué hizo? No, la Biblia dice solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Así dice la Biblia. ¿Por qué las personas se están postrando e inclinando ante las codicias, ante la moneda de César? Porque han rechazado al Dios de la Biblia. Por eso. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no aprendimos a vivir así. O sea, el mensaje de Cristo no es que un cristiano debe vivir corrompidamente, afanado en las cosas del mundo, buscando sus placeres carnales. Eso no es la enseñanza de Cristo. Por eso esa persona ofende a Jesús cuando dice, yo soy cristiano, o yo creo en Jesús. Le ofende. Yo no te enseñé así. Mis seguidores no viven así. Vos no tenés nada que ver conmigo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es la palabra que van a escuchar. Me ofende al decir así. De mí aprendiste esa vida que estás llevando, ese corazón engañoso, perverso, perjurador, calumniador. Yo te enseñé eso. Entonces no eres mi discípulo. Yo no te enseñé eso. Anda a buscar quién es tu maestro verdadero. ¿Quién te enseñó a vivir así? Versículo 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si realmente aprendiste de Jesús, no vas a llevar más esa vida. Después, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿quién era Judas Iscariote? Era un sicario, era una persona rebelde, era una persona traidora a las personas, pero él estaba viviendo con Jesús. Jesús le enseñó que esa no era la vida correcta. Esa no es la manera correcta de ganar el reino. Que en este tiempo ellos tienen que tomar su cruz y seguirle. Ustedes tienen que perder. ¿Judas quería perder? No, si no perdemos, yo tengo una mentalidad diferente. Yo no soy como estos cobardes. Yo quiero ganar, quiero triunfar, quiero ser vencedor, quiero ser gran pastor, gran siervo, que me conozcan, que mi iglesia crezca. ¿En dónde está queriendo reinar? Aquí. Judas Iscariote quería el reino en ese tiempo. No esperaba el reino que Jesús estaba preparando. Por eso le vendió. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo tiene que vestirse una persona? Dice aquí, vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo está ese nuevo hombre? Creado según Dios. ¿Cuál es el hombre creado según Dios? El hombre que vive según la palabra, según la escritura, según los mandatos. Ese es el que se viste. La vestidura de los santos, que dice en Apocalipsis que son las acciones justas de los santos. Sus acciones. ¿De dónde ellos sacaron para tener esas acciones justas? De la Biblia, de la escritura. ¿Cómo tiene que vivir? ¿Cómo tiene que hacer? Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Si ustedes utilizan ese corazón engañoso, perverso, no, se posee fulano, estoy enojado, no quiero saber nada de fulano. ¿Qué están haciendo? Le están dando lugar al diablo, no le aguanto a Mengano. No le voy a decir la verdad, voy a mentirle, no, ojalá que le pase esto. Todas estas cosas cuando sale de su corazón, ¿qué están haciendo? Le están dando lugar al diablo. Cuando ustedes están queriendo abandonar cualquier cosa que se refiera a la palabra, a la escritura, por algún deseo carnal, ¿qué están haciendo? Le están dando lugar al diablo. Están permitiendo que el diablo se apodere de su vida, como Judas Iscariote hizo. Por eso el diablo está buscando. ¿Quién se va a oponer a la palabra de Dios? Ahí voy a entrar, ahí voy a trabajar. Quiero ver un versículo más. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 12. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado significa feliz, dichoso, rico, hombre ganador, hombre triunfador. ¿Quién es esa persona? Dice acá. El que soporta la tentación. ¿Cómo una persona puede soportar la tentación? ¿Cómo puede escapar a las tentaciones? Pero pastor, nosotros somos débiles. Dando ese argumento, claro que somos débiles. Por eso Dios, ¿qué nos dejó para soportar la tentación? Su palabra, su escritura, su mensaje, su enseñanza, su estilo de vida. Si una persona no aprende, no se instruye con estas cosas, va a poder soportar la tentación. Cristiano que no se alimenta con la palabra, que no se prepara, ¿va a aguantar? No va a aguantar, va a caer. Igual el cristiano, si no está preparado, va a caer en tentación. Acá dice que bienaventurado el que soporta la tentación. ¿Por qué? Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si resistió, dice. Así está escrito aquí. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, y miren lo que dice acá, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo es que uno cae en tentación? ¿Cómo es que algunas veces nosotros hemos visto que Dios parece que le puso a alguien la prueba? Vamos a ver. En el libro de Deuteronomio dice que Dios a propósito le hizo pasar muchas dificultades a ellos, para ver qué había en su corazón, dice. Pero vamos a ver realmente quién es lo que le tienta a esa persona. Si Dios le está tentando a que peque al ponerle la prueba, porque Dios ponía la prueba, pero realmente Dios le estaba tentando a que peque, o realmente esa tentación salía de alguien más. Miren lo que dice ahí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Deseo extremo hacia algo. Ustedes ven a una de esas personas que hoy puta y tereí la plata, demasiado quiere la plata, el dinero, quiere que va a trabajar de día, de noche, de mañana, sin pensar en nada. Entonces esa persona no es que Dios le está tentando, ese deseo extremo le tienta. Entonces cuando aparece ahí, hay una oportunidad de negocio, ¿en serio? Sí, vas a ganar más dinero, ¿en serio? Sí, porque tenés que trabajar de lunes a lunes. ¿Y el culto? El culto después. Entonces, es tentado y arrastrado. Igual en lo carnal también. Cuando una persona demasiado tiene ese deseo carnal, entonces se le presenta la tentación.
¿Por qué algunas personas siempre dicen, es que mi debilidad son los deseos carnales? Así dicen, no es que es su debilidad. ¿Qué significa? Es su concupiscencia. En su corazón él mismo crea un pensamiento, yo tengo este deseo. Y cree y funciona y ese deseo le tienta. Y le arrastra para hacer estas cosas. Pero ¿cómo puede una persona evitar eso? ¿Cómo no puede caer en esa trampa de la concupiscencia? A través de la palabra, a través de la escritura, únicamente. Entonces, para que vos seas tentado, sí o sí tenés que rechazar la escritura. Entonces no podés decir que Dios te ha tentado. ¿Me entiendes? Ahora, si Dios no te mostró su palabra, su escritura, sus enseñanzas, nada de Él, y te presenta así las tentaciones, entonces sí puedes decir, Dios mismo me llevó a estas cosas. Pero ¿qué hizo Dios? En el monte Sinaí les dio sus leyes, les dio su mandato, les dio cómo tenían que vivir, y después ellos ¿qué hicieron? Rechazaron las cosas de Dios. ¿Qué dice acá en la Biblia para terminar esta parte? Entonces la concupiscencia, vamos a cambiar concupiscencia por el deseo exagerado de una persona a querer algo, o querer dinero, o satisfacerse carnalmente, eso es concupiscencia. Esa cosa, después que ha concebido, da a luz el pecado. Dice, cuando se formó ya, cuando vos te convenciste de que sí, mi corazón quiere esta cosa, quiere y quiere. Entonces sí o sí vas a tener que dejar la palabra de Dios. ¿Qué es el pecado? Transgresión a la ley. Entonces sí o sí cuando vos te convences, no, yo quiero ir tal parte, quiero hacer tal cosa, sí o sí vas a dejar los mandatos de Dios. Vas a tener que rechazarle a Dios. Pero suponiéndote que decir, mi corazón quiere estas cosas, pero yo a Dios no le puedo rechazar. Entonces, ¿la concupiscencia va a ganar? No va a poder. La palabra de Dios está primero en mi corazón. Aunque tengo este deseo, pero está la palabra de Dios, los mandatos de Dios. La palabra de Dios, ¿qué me va a explicar entonces? Tu deseo a dónde te va a llevar. ¿Qué dice aquí? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es el pecado? Cuando yo decidí transgredir la ley. Ya decidí seguir los deseos de mi corazón, de mi carne, entonces ejecuto ese pecado, eso significa me separé de Dios. ¿Cuándo aparece la muerte según este versículo? ¿Cuándo aparece? Entienda muy bien lo que dice ahí. ¿Cuándo esa persona está muerto delante de Dios? Cuando consumó el pecado. Por eso los mandamientos, ¿desde dónde empiezan a trabajar? Desde el pensamiento primero, para que no llegue a la consumación. Por eso empiezan a trabajar acá. Acá ya te dice, estás mal, has pecado, estás con pecado delante de Dios. ¿Para qué? Para que acá se corte. Ahí termina, así Señor. Imagínense, yo estoy acá nomás, y ya aquí ya entendí que estoy mal. Aquí ya entendí que hice todo mal. Dios ya me hizo entender aquí nomás. Y me arrepentí. Entonces, ¿quién se dio cuenta? ¿Qué pasó? Nada, no me pasó. Pero en mi corazón sí yo entendí. Y me di cuenta y me arrepentí. Pero diferente es cuando no entendí eso y me di cuenta cuando consumé. Cuando ya ejecuté. Ahí sí dañó mi vida. Ahí sí ya fue terrible. Por eso Jesucristo explicaba, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo, cualquiera que se enoje, cuando ya en su corazón está teniendo estas cosas, ya está transgrediendo la ley de Dios. Ya así Dios quiere hacerle entender, para que ahí, antes de consumar, se arrepienta. Muy interesante lo que Santiago nos está diciendo. Entonces ahí, consumado, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, la separación de Dios. Terminemos San Lucas. ¿Qué pasó con Judas? Y este fue y habló con los principales, 22:4, sacerdotes, y como los jefes de la guardia, cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Si tú nos entregas a tu maestro, te vamos a dar dinero. Imagínense si ahí ya él hubiera entendido, lo que estoy haciendo está mal, lo que estoy haciendo no es correcto. Pero ¿cuándo él entendió? Cuando consumó. Por eso Satanás se apoderó de su vida, le engañó, le hizo creer que así, él ya no podía más salir de ese pensamiento. Primero, ¿por qué él se fue y se suicidó? ¿Por qué él pensó que entregarle a Jesús fue una equivocación? Porque él no pensó que Jesús era el Mesías. Si él entregó a Jesús y si era el Mesías, él también ¿qué pensaba? ¿Qué pensó el ladrón, el mal ladrón? ¿Qué quería que Jesús haga? Que si eres hijo de Dios, sálvanos y sálvate, ¿no?
¿Qué le decían los sacerdotes? Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Judas esperaba lo mismo, ¿no? Pero Jesús hizo eso. No. Entonces, él no era el Mesías, había sido. Yo le entregué a un hombre equivocado. Entonces, él fue y se mató. Porque nunca ha creído en Jesús. Este tipo de persona no fue hallado por digno para heredar el reino de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo. Imagínense que Jesús hablaba de estas cosas. Enseñaba entre sus discípulos, pero siempre le dio cabida a Satanás. Actualmente muchas personas están de la misma manera, le dan cabida a Satanás, le dan cabida a su concupiscencia. Llegará el tiempo que ya no podrán escapar de ese lazo, ya no podrán salir de ahí. Algunas personas dicen, no, yo me arrepentí nomás, y si piensa así, yo después me arrepentí nomás, viven así, pero llegará el tiempo que ya no podrán salir de ahí, porque nunca han creído como palabra de Dios lo que está en la Biblia. Entonces para Judas fue demasiado tarde. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.